Casi 1000 años después de que el Imperio Romano hubiera pasado a la historia, surgió una civilización en un mundo aún desconocido para los europeos. En las montañas occidentales de América del Sur, el Imperio Inca, al igual que el romano, cubrió una enorme extensión geográfica, más de 4000 kilómetros de norte a sur. Lo que distinguió al Imperio Inca no fue solo su extensión, sino también la velocidad con la que creció. Los incas pasaron de ser una pequeña sociedad de campesinos a una gloriosa potencia imperial en menos de 100 años. Estas son las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, el retiro en la montaña de la élite inca. Entre 1450 y 1550 después de Cristo, la corte real inca, un grupo selecto que gobernaba más de 6 millones de vidas, se reunía aquí durante una parte de cada año. Machu Picchu se encuentra en medio de las montañas vírgenes, a más de 2350 metros de altura. Sería difícil encontrar un lugar menos cómodo para hospedar a 1200 personas. Sin embargo, estos edificios, de los que hay más de 140, al parecer no representaron problema alguno para los constructores incas. Este dominio tan extraordinario del terreno fue esencial para el crecimiento del imperio. La tecnología inca tenía que estar a la altura del reto, y lo estuvo. Los bloques de construcción incas son de granito macizo. Algunos pesan hasta 15 toneladas. Ninguno de los bloques tiene el mismo tamaño, pero todos encajan perfectamente. Las uniones son firmes a pesar de que los incas no usaron mortero. De hecho, son tan perfectas que es imposible penetrarlas con una hoja de cuchillo. Los incas fueron virtuosos constructores en piedra. En el Cusco, en Machu Picchu y casi en cualquier lugar arqueológico inca se pueden encontrar las más asombrosas construcciones de granito, el cual debían moldear como si fuera una pasta. Y recordemos que ellos hicieron esto sin utilización del hierro ni del acero, que no se habían descubierto aún. No contaban con ninguno de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Sin embargo, fueron capaces de encajar piedras tan grandes como un auto pequeño. Los incas no dejaron registros escritos que puedan decirnos cómo lograron esto, pero sabemos que el resultado obtenido fueron unos edificios resistentes e impermeables, incluso en lo más alto de las montañas. Las destrezas tecnológicas incaicas iban más allá todavía. Para poder crecer, un imperio necesita alimentos. Para las sociedades de las regiones montañosas de Sudamérica, la producción de alimentos representó un gran problema, ya que los terrenos planos aptos para el cultivo son muy escasos. A pesar de ello, los incas tenían una solución. Construyeron terrazas, aplanando así las pendientes por segmentos e impidiendo la caída de la tierra fértil. Así crearon miles de hectáreas de tierra cultivable. Alteraron el curso de los ríos para alimentar canales que a su vez suplían el agua a un complejo sistema de riego. Las lluvias se aprovechaban para cultivar los campos recién creados. Los incas habían resuelto dos problemas importantes de su ambiente. Habían descubierto una manera de construir viviendas sólidas que soportaban el clima y habían acondicionado las pendientes de las montañas para la producción de alimentos. Sin embargo, para comenzar a construir un imperio, necesitaron otra cosa, algo inesperado. Esa otra cosa resultó ser Pachacuti Inca, cuyo nombre significa derribador del viejo orden mundial. Fue él quien construyó Machu Picchu.
Fue él quien expandió el territorio de su padre de 40 kilómetros de ancho hasta abarcar un total de 1.600 kilómetros. Su historia comienza en la víspera de una gran batalla. Los incas estaban bajo el ataque de otro grupo local, los Chanca, y todo parecía indicar que serían derrotados. Su padre y su hermano ya habían huido, pero el joven Pachacuti decidió quedarse y luchar. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el príncipe inca guió a sus soldados restantes y en un espectacular vuelco de la situación, derrotó a los Chanca. Persiguió a los Chanca hasta su propio territorio sin detenerse ante nada, hasta haber derrotado a su ejército y subyugado a su pueblo. Fue despiadado incluso en la victoria. Ordenó la ejecución de los líderes Chanca y exigió lealtad al pueblo derrotado. Pachacuti se coronó como gobernante y se convirtió en el primer líder que tuvo la visión de un imperio inca. No satisfecho con su éxito a nivel local, veía su imperio expandirse por todos los valles y montañas de esta tierra vasta y difícil. Bajo su mando, los incas invadieron a sus vecinos y luego a otras tribus más distantes. Pachacuti fue en muchos sentidos el Alejandro Magno de los incas. Fue la primera persona que expandió enormemente el imperio. Fue el primero que expandió el imperio mucho más allá de lo que cualquiera habría podido soñar para entonces. Los sucesores de Pachacuti perpetuaron su misión. En un lapso de 50 años, los incas habían expandido su imperio por un factor de 1500, convirtiéndose en el imperio suramericano más grande de la historia. El imperio abarcó un área equivalente a la actual Europa occidental. Su población vivía en rincones aislados, entre los picos y pasos. Conquistar y luego administrar el área supuso una serie de problemas singulares. Era prácticamente imposible controlar el imperio usando métodos tradicionales. Las operaciones militares a gran escala no eran una opción válida. Pero los incas no solo extendieron su dominio, también organizaron y controlaron su creciente y nuevo imperio con total éxito. La comunicación era la clave, pero no era fácil. Antes de los incas, no existía una red de vías de tránsito más allá de unos cuantos senderos locales. De manera que los incas se dieron a la tarea de construir vías de tránsito por las montañas. Con las mismas técnicas de precisión que distinguían sus edificios, construyeron una vasta red de vías en la que cada nueva conquista se convertía en un nuevo eslabón de su cadena. Por las vías corrían equipos de corredores de relevo. Estos escalaban picos, inclusive llevando mensajes de uno a otro lado del imperio. A pesar de la altura, los corredores eran veloces y el sistema resultaba sorprendentemente rápido y eficiente. La red de vías de los incas estaba marcada por posadas cada 6 a 9 kilómetros, y en esas posadas había siempre un corredor. Así que tenían corredores a todo lo largo de esa red de vías permanentemente. Un mensaje, un pedazo de pescado, una sarta de cuentas, podían llevarse de una parte del imperio inca a otra de un modo asombrosamente rápido, gracias a este sistema de corredores de relevo. Los incas no tenían un lenguaje escrito, pero podían comunicar mensajes y órdenes usando quipus, es decir, una serie de cuerdas anudadas que contenían información codificada en un patrón de nudos. Las vías de comunicación y sus corredores fueron parte esencial del éxito de los incas.
Pero estos fueron solo una parte de una extensa estrategia de control que había comenzado con el primer ataque militar. Luego de este, el proceso de anexión al imperio era bastante automático. El idioma inca, el quechua, se hizo obligatorio para todos. Hoy en día sigue siendo el lenguaje prevaleciente dentro del territorio inca. Luego vinieron los impuestos obligatorios, llamados mita, que forzaban a los súbditos a trabajar gratis para los proyectos incas. Además, las comunidades pagaban tributos en forma de textiles y otros bienes. Quizá la más efectiva, aunque brutal, de las técnicas de dominio incaicas fue un sistema llamado mitimaes, en el que los líderes de los pueblos recién conquistados eran reemplazados por nuevos gobernantes leales a los incas. Muchas personas fueron obligadas a mudarse, con lo cual se separó deliberada y cruelmente a familias y comunidades. En contraste con la vía inclusiva que permitió a los romanos ganarse a sus súbditos, aquí los incas daban a entender a los conquistados, sin lugar a dudas, que habían pasado a ser inferiores, subyugados. Se prohibieron incluso las religiones tradicionales locales. Se esperaba una lealtad absoluta a los dioses incas a cualquier precio. Los incas apartaban a las chicas jóvenes de sus familias y las llevaban a los picos de las montañas para que participaran en una de las más extraordinarias ceremonias incas. Se pensaba que la presencia de la joven, usualmente elegida por su belleza, aplacaba al dios Sol y aseguraba la prosperidad de toda la nación inca. Que eligieran a una hija para la ceremonia era un honor glorioso para los padres incas, pero tenía un sabor agridulce. Pues, cuando la procesión llegaba al pico de la montaña, la ceremonia tomaba un oscuro matiz. Se cubría a la niña con vestidos ceremoniales y se le daba chicha, un alcohol de maíz que le provocaba sueño. Luego, el sacerdote la mataba de un solo golpe en la cabeza. El sacrificio humano era una parte tradicional de las creencias religiosas incas, pero la idea era extraña para muchos de sus nuevos súbditos. La pérdida de una hija amada provocaba molestia y rabia. Era un agravio más que añadir a la lista de abusos sufridos a manos de los incas. A comienzos del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles entraron por primera vez en territorio inca, encontraron que los súbditos de estos, lejos de ser leales, se sentían resentidos y renuentes. Y justo en el momento en que más necesitaban la unión en un solo propósito, los líderes incas se distrajeron con un mortal conflicto de poder interno. Cuando los españoles llegaron, no encontraron una resistencia unificada capaz de hacerles frente. Lo que encontraron fue un país dividido, debilitado por la guerra civil. La disputa era entre dos hermanos de la familia real inca. Ambos querían adjudicarse el trono. La base del poder se encontraba dividida y esto dio a los españoles una oportunidad perfecta. Capturaron y ejecutaron al hermano mayor, Atahualpa. El otro hermano sobrevivió, pero la corte estaba confusa y él no pudo conseguir el apoyo que habría necesitado para hacer frente a los invasores. Mientras tanto, los españoles habían puesto su atención en los elementos insatisfechos del imperio. Los españoles explotaron la desunión del imperio inca. Si no me equivoco, solo contaban con unos 60 caballeros y unos 200 soldados de a pie, y a pesar de ello se adueñaron de un imperio de unos 8 a 12 millones de personas. Usaron la estrategia de dividir para conquistar, es decir, explotaron las divisiones que había entre los diferentes grupos y los enfrentaron entre sí. La jerarquía inca funcionó a favor de los conquistadores. Estos simplemente se adueñaron de las cúspides de las pirámides regionales
y no alteraron las organizaciones locales ya existentes. Encontraron pocos opositores, y al cabo de apenas 40 años, todo el imperio inca había sucumbido al dominio español. Machu Picchu, donde se habían llevado a cabo tantos planes y celebraciones, se encontraba vacío. A través de una mezcla de destreza militar y cruel eficacia, los incas habían creado un rico y poderoso imperio en una tierra implacable. Pero en su meteórico ascenso al poder, habían optado por gobernar a la fuerza y no gracias al consentimiento. Esta opción terminaría por hacerlos inmensamente vulnerables. Los cartaginenses, los romanos y los incas compartieron un gusto por la innovación, un respeto por la excelencia y una fuerte voluntad de alcanzar un propósito. Sin embargo, al final todos sucumbieron. El incesante flujo y reflujo de las empresas e ideas del hombre nos señala que nada permanece inalterado para siempre. Hasta ahora, ningún imperio ha estado a la altura de las constantes exigencias del cambio. Ninguno ha podido responder de manera exitosa a sus cambiantes retos. Tarde o temprano, todos, incluso los más poderosos, se han tambaleado.